de hoy, que es la cuarta de este ciclo sobre, digamos, nosotros, o que titulamos nosotros los catalanes. Y en este caso... No se oye, no se oye. Un poquito más, es la potencia, está recién puesto la... ¿no? ¿Sí? Sí, sí. ¿Ahora un poquito más? Sí. Bueno, decía que es la cuarta sesión de estos conversatorios que organiza Sociedad Civil Catalana en torno a nosotros los catalanes, es el título que le dimos para este año. Digamos, ya hemos analizado 3 cuestiones y hoy queríamos centrarnos en el tema de los otros catalanes, para decirlo de alguna forma. Evidentemente es un título poco original que se refiere al viejo libro de Paco Candel, pero nosotros queríamos un poco llevarlo hasta hoy, digamos, y hablar no solamente de los otros catalanes a los que se refería Candel, sino a los otros catalanes de hoy. Y detrás de eso, evidentemente, hay toda una serie de problemas o de temas que van a salir en el debate, es decir, desde las vías de integración, las problemáticas que generan, el tema de la lengua, el tema de las identidades y por ahí también la política nacionalista que se ha tenido en estos casos desde la etapa de Pujol hasta hoy mismo, digamos, aunque no estén gobernando en este momento los independentistas, la Generalitat sí han negociado por su lado con Madrid y con el gobierno de Madrid a cambio de sus votos, digamos, el control de las fronteras. No ha quedado muy claro qué les vamos a exigir en el futuro a esos nuevos catalanes. Parece que lo primero va a ser la lengua, que como es lógico en un nacionalismo como el nacionalismo catalán, que se fundamenta sobre todo en la lengua y la historia. Bueno, de todas esas cosas son de las que vamos a hablar hoy. Va a moderar Manel Manchón, periodista que ya nos ha acompañado en otros debates o otros años, y él se va a ocupar de conducir el debate, presentar a Iván Teruel y a Ana Grau, aunque seguramente no necesitan presentación, pero sin más, Manel, te dejo la palabra. Pues gracias, Jordi, gracias a todos los asistentes. Como digo, como siempre que hemos organizado cosas, yo a veces pues también con sociedad civil, otras también a través de mis medios, a través de los medios donde trabajo, Crónica Global, Metrópoli Abierta. Siempre agradezco mucho la asistencia porque hay un montón de cosas en Barcelona y a veces es muy difícil elegir y por tanto les agradezco mucho la presencia. La verdad es que es complicado porque nosotros los catalanes aquí podemos incluir y reflexionar sobre muchos aspectos. Ana Grau y Iván Teruel, yo creo que podríamos decir que desde puntos de vista distintos han ido convergiendo desde orígenes también distintos, convergiendo en una línea de pensamiento que abunda en la pluralidad de la sociedad catalana y en poner en valor la pluralidad de la sociedad catalana, que a veces no se ha hecho con la suficiente intensidad, más bien sin ninguna intensidad. Entonces, yo quería abrir un poco el turno. Los conocéis, Ana Grau, periodista de larga trayectoria, escritora, y aparte sabe también cómo se actúa desde la política porque ha participado como diputada en el Parlamento. Iván Teruel, profesor de secundaria, fue uno de las personas a las que yo le dije que se animara a escribir en Crónica y sigue colaborando en Crónica Global, y me parece sus puntos de vista muy necesarios. Al margen de que uno puede estar a veces más acertado o menos, es muy necesario Iván Teruel en el debate público catalán hoy en día.
te quería preguntar que abrieras tú, Ana, con esta idea de nosotros los catalanes, es evidente que aquello se superó o parecía que se había superado con los otros catalanes. Los otros catalanes eran los que venían del resto de pueblos de España. Se habló siempre durante la transición de un sol popla. Quería que contestaras esa primera pregunta, si hubo realmente en algún momento un sol popla en el que todos más o menos nos sintiéramos identificados. Bueno, gracias a todos por venir, gracias por invitarme. A ver, yo creo que este problema no se va a solucionar nunca porque está mal enfocado. Está mal enfocado desde el principio por los dos lados, diría. A ver, te has dicho un sol popla. ¿Hemos sido alguna vez un sol popla? Sí, ya lo somos. Lo hemos sido siempre, siempre lo seremos. Otra cosa es la gestión ideológica y política que cada cual haga de eso. Las identidades existen, son reales. Otra cosa es el uso político que hagas de ellas. A ver, yo creo que políticamente es aceptable defender identidades, jamás atacarlas. Y si la idea de defender una identidad es atacar otra, pues mal. Y esa idea es la que nos ha llevado a donde estamos. Pero sí me gustaría decir, y muy rápidamente, para lo voy a desarrollar, a ver, yo como todos ustedes saben, soy catalana, o sea, y probablemente soy la primera catalana no acojonada de mi familia. Y procedo a explicarlo, ¿no? Soy la primera persona en familia que ha ido a la universidad. Soy hija de un señor y una señora muy catalanes, de pequeños pueblos catalanes, de familias empobrecidas con la guerra. Mi padre y mi madre tuvieron más de los estudios primarios, vivieron gran parte de su vida adulta en dictadura y, bueno, mis padres son ejemplo de la confusión a la que determinados discursos avalados por el nacionalismo. O sea, mi padre veía un castellano parlante y veía un franquista que le iba a dar por saco. Ese sería el resumen, ¿no? No distinguía entre castellano hablante y represor. A ver. Pero bueno, debo decir para mi sorpresa que a veces me he encontrado la reflexión contraria al otro bando. Me he encontrado gente que me ha dicho en mi cara que yo, por catalana, no podía entender los sufrimientos, las humillaciones de su familia, como si me dedicara a jugar al tenis en Pedralbes como las rubias de Marsella. Bueno, ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Yo creo que en Cataluña, en otros lugares también, pero ha habido un colosal malentendido y que a los parias de la tierra de los dos lados se les ha convencido de que el enemigo era el paria de la tierra del otro lado, ¿no? Y que en realidad mis padres tenían más en común con personas llegadas de fuera de Cataluña, sociológicamente, con una mano delante y la otra detrás, que con gente con 8 apellidos catalanes, pero con una visión social y sobre todo patrimonial de la catalanidad muy distinta. Eso es muy difícil de arreglar porque los políticos nos han metido en un lío colosal. Entonces yo, para no monopolizar el debate, yo diría que tenemos que dejar de hablar de unos y otros catalanes. Tenemos que partir de la base que todos somos catalanes y españoles, europeos y muchas cosas más. Y yo, como catalana, precisamente reivindico que la peor manera de defender la identidad, esto lo hablamos ayer con Rius, me decía, ¿tú qué harías si fueras directora de TV3? Pues lo primero, hacerla bilingüe. Pero no por joder a los catalanes, por defenderles. Porque el catalán solo se va a salvar si Cataluña defiende el bilingüismo. Si no, el catalán acabará feneciendo, no por culpa de Madrid, por culpa de los catalanes, digamos tal. Y otra cosa, a ver, el nacionalismo catalán del procés, se habla mucho de la burguesía catalana, se ha caracterizado por ser un nacionalismo low cost, de clases medias, de funcionarios, de cuñados catalanes, de enchufados en la administración. Entonces yo creo que va siendo hora de que todos nos quitemos las legañas de los ojos. Ya somos un sol popla, ya somos todos lo mismo, ahora solo falta que los políticos no nos lo estropeen. Y ahí lo dejo a mí. Bueno, es una buena introducción así para lanzarnos ya un poco más de lleno, Iván. Quizá el error, ella hablaba de las identidades, que no se puede caer en el error de una identidad contra la otra, pero quizá ya ha llegado el momento de hablar que en su momento, pues, por ejemplo, Tarradellas confiaba en eso y no se llegó a producir porque en el año 80 pues, gana un proyecto político que define el campo de juego, pero sí se debería ya hablar de ciudadanía, ¿no? Que es un concepto que lo que hace es integrar en todas esas identidades. Y no sé si en Cataluña hoy día ya se puede empezar a hablar de ciudadanía, y eso, claro, deberá incluir, por fuerza,
a todos los nuevos catalanes que ya los tenemos, ¿no? Ya no podemos hablar en términos un poco del pasado, de los que vienen de otros pueblos de España con los que genuinamente ya estaban aquí. En realidad es un tema de media hora antes. ¿Quién llegó antes, no? Algunos llegaron media hora antes, estaban aquí, y otros llegaron una hora después. Pero al final es bastante lo mismo. ¿Crees que es el momento de hablar de ciudadanía? Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Sociedad Civil por invitarme a estas sesiones. Siempre es un placer participar en este tipo de foros. Yo vengo de la Gerona Profunda. Nos separan apenas 140-150 kilómetros, pero el ambiente en la Gerona Profunda es bastante distinto. Yo no encuentro, digamos, situaciones o contextos propicios para hablar de todo esto en mi entorno más cercano, ¿no? Además, perteneciendo como pertenezco o desenvolviéndome como desenvuelvo en el mundo de la educación, ahí todavía la sensación de unanimidad es mayor, y entonces, bueno, siempre es un placer venir a hablar de un poco de nacionalismo, del futuro de Cataluña y todo esto. En relación con tu pregunta, el problema, sí, deberíamos empezar a hablar de ciudadanía. El problema es que cuando hablamos de un sol poble, yo ahí discrepo un poco con lo que decía Ana, o matizaría, es decir, si como sol poble entendemos una ciudadanía común, sí que podríamos considerar que somos un sol poble. Pero el problema es que el concepto un sol poble está, digamos, incardinado, digamos, en la médula del pensamiento nacionalista, y uno de los problemas que tenemos es que el pensamiento nacionalista sigue enseñoreando la realidad catalana, con lo cual el concepto de ciudadanía es muy atractivo, es, digamos, profundamente cívico, pero digamos que, si se me permite la metáfora, el veneno nacionalista ha sido inoculado de tal forma que es muy complicado revertir cierto esquema mental. Voy a poner un ejemplo que me ocurrió en clase hace poco. En clase de bachillerato unos alumnos me preguntaron que qué opinaba yo de que en Valencia, bueno, por aquellas iniciativas de fomentar la doble línea o la libre elección de lengua en el instituto, que qué me parecía a mí que en Valencia quisieran suprimir el catalán. Bueno, siempre estamos con el trazo grueso, ¿no? Entonces, los alumnos de bachillerato de mi instituto, y creo que es una cosa que se puede hacer extensiva al resto de adolescentes, o a un perfil de adolescente, han asumido que pedir el castellano como lengua vehicular es un ataque directo al catalán. Y ni siquiera contemplan la posibilidad de que pedir la vehicularidad del castellano sea un derecho. De hecho, cuando dije, no, perdón, no se está intentando acabar con nada, sino que simplemente, de la misma forma que hay padres que quieren la educación en catalán, o que la única lengua vehicular sea el catalán, pues hay otros que creen que debería ser un sistema bilingüe, o que la lengua prioritaria debería ser el castellano, porque ambas son oficiales, ¿no? Pues bueno, recuerdo que varios alumnos saltaron muy indignados, porque además no están acostumbrados a que se plantee una visión que se salga un poco, digamos, del mainstream, y dijeron, quien quiera, esto lo he escuchado 1000 veces en los últimos, bueno, desde que era pequeño, saltaron un par de alumnos o tres y dijeron, el que quiera estudiar en castellano, esto me lo dijo también un compañero mío, un profesor, el que quiera estudiar en castellano, que se vaya a Madrid. Es decir, los están expulsando. Alumnos que se escandalizan con las políticas de Trump con relación a los inmigrantes, que a la mínima que uno plantea un escenario diferente al que ellos suelen contemplar, los mandan fuera, los quieren expulsar de Cataluña, de Valencia. O sea, digamos que eso es muy sintomático de hasta qué punto el pensamiento nacionalista, incluso en la actualidad, a pesar de que parece que el soufflé independentista ha bajado, pero no creo que haya bajado el soufflé nacionalista, son conceptos para mí distintos, ¿no? Entonces, evidentemente, deberíamos hablar de ciudadanía, de que
Más lo decía Ortega y Gasset, y lo ha dicho cualquiera de los contractualistas, ¿no? De que cualquier Estado, por definición, es multilingüe y multicultural, porque está formado de ciudadanos que son diferentes, que tienen distintas culturas, distintas lenguas, y que lo que los hace iguales es la ciudadanía compartida, de hecho, el hecho de que tengamos los mismos derechos y deberes, ¿no? Entonces, se debería hablar de ciudadanía, pero digamos que el pensamiento predominante para mí, o sea, según mi opinión, sigue siendo el del nacionalismo. Bueno, por lo que hablábamos, que es un terreno de juego donde han jugado todos los políticos desde el año 80, y eso evidentemente es complicado de superar, al margen de quién gobierne la Generalitat, porque aquí sí que os quería pedir una fotografía ahora sí muy sucinta, muy rápida, primero Ana y luego Iván, de cómo veis ahora ese post-procés, después de todos estos 12 años, con una idea que empieza a surgir y que os la lanzo, que quizá el proyecto independentista ya no se habla tanto, incluso por ejemplo en sus proyectos políticos Esquerra ya plantea, por ejemplo Esquerra Republicana, que es muy a largo plazo. Sin embargo, empieza a surgir una idea muy curiosa, que es queremos la independencia para la lengua y la cultura catalanas, que es una cosa un poco rara, ¿no? Decirles las lenguas, darles la independencia, ¿qué quiere decir, no? ¿Cómo veis esa foto justo ahora? A ver, me gustaría hacer ahora te contesto un matiz. A ver, no es que podamos hablar de ciudadanía, es que no podemos hablar de otra cosa. Porque la peor, digamos, la peor derrota es que te impongan el marco mental del enemigo. Quiero decir, cuando alguien, todo lo que tú has dicho es verdad, cuando alguien, por los abusos, excesos, agresiones del nacionalismo, confunde defender lo español con atacar lo catalán, está cayendo en el mismo error que mi padre, que cayó de 4 patas en el proyecto pujolista por esto. O sea, hay que romper ese marco mental. O sea, por muchas putadas que nos hagan, y a mí, por ejemplo, a ver, a un señor que llega de fuera, exacto, media hora después, y no lo admiten con cara, pues que yo he nacido en Girona, y me han llegado a decir, tú eres catalana, anticatalana, y tal. Y en el tema que decías de Cataluña y el valencià, claro, yo, por ejemplo, me he encontrado en Valencia uno de los grandiosos resultados de la política lingüística de la Generalitat es que tú te vas a Valencia, hablan un catalán precioso, a mí me encanta, el más bonito que de Barcelona, pero no les digas que hablan catalán, claro, y se te echan al cuello. Entonces yo me acuerdo de haber hablado laboriosamente con la señora valenciana, mire, a ver señora, ¿usted cree que en argentino hablan argentino o español? No, ¿por qué tal? Y después de mucho rato, y finalmente por no discutir, la señora viene un niño, le echa agua encima y dice, jo soc més valenciana que el Jaume I, que esto ya rizar el rizo, o sea, soc més valenciana que el Jaume I. Yo esto lo dije en el Parlamento y felicité a los nacionalistas por el grandioso éxito de sus políticas lingüísticas en Valencia, que han conseguido que la gente hable el catalán y simultáneamente lo odie. O sea, pero bueno, pero contestando a tu pregunta en el punto del postprocés, yo separaría el postprocés político del postprocés en el tema que estamos hablando, porque yo creo que como comentaba hace un momento Guillermo Ferran, yo creo que va a cambiar el discurso, pero van a seguir mandando los mismos. A ver, yo creo que estamos volviendo a una Cataluña políticamente con la de los años 90, un escenario dual entre socialistas y nacionalistas, ese sería el sustantivo, luego con apellidos o objetivos distintos, y cambiar, o sea, gente que ahora os pega la brasa en el sentido que decía Iván, pasado mañana us les encontraràs a Barcelona. Jo ja t'ho deia, que això el procés d'aquí. De todas maneras, hay un factor disruptivo en este postprocés del que me gustaría hablar y que es la única incógnita que yo le veo que va a evolucionar, que es el factor Orriols, el factor Silvia Orriols. Porque Silvia Orriols tiene dos características muy interesantes a la par que inquietantes. Una es que yo creo que el proyecto político independentista está sumamente desacreditado entre los suyos, además, porque se prometieron cosas que no se han cumplido. De hecho, lo único que les mantiene ahora unidos es la mala baba contra nosotros. O sea, si nosotros no existiéramos, se tendrían que disolver, irse a su casa a mirar al Titó o alguna cosa así. Pero Silvia Orriols les ha dado un subidón de dignidad y de estilo, diría, porque, bueno, Junts y Esquerra Republicana les rezuman de hipócritas y de incompetentes,
y Silvio Regols es otra cosa. Entonces yo pronostico una ruralización del sentimiento independentista, un repliegue del sentimiento independentista al ámbito de los pequeños municipios, y ahí esta mujer puede ser muy fuerte. Pero al margen de cómo evolucione políticamente, de si eso hace bajar o subir a Junts, a Vox, etc. A ver, Silvio Regols está demostrando una espeluznante eficacia en tomar el relevo de todo esto que estamos hablando. A ver, donde antes había un murciano, ahora van a poner un moro. Pero el cuidado y el efecto es el mismo, o sea, un enemigo identitario. O sea, como ahora ya, a lo mejor ya cada vez va a ser más difícil negarle la catalanidad a señores que notoriamente viven aquí, pagan los mismos impuestos, comparten nuestros valores, entonces aparece un glorioso nuevo enemigo exterior que es el inmigrante, cabalgando sobre una problemática real, que es la inmigración irregular, la inmigración incluso cuando es regular mal gestionada, pero que eso creo que es menos culpa del inmigrante que de la administración, que hace un uso corrupto de la misma, pero eso sería de otro debate. Yo creo que ella va a conseguir resucitar, o sea, resucitar ese miedo que tenía mi padre y otros tontos con mi padre, y ahora el miedo ya no va a ser pues un señor que habla castellano, sino un señor que habla, pues bueno, que viene del Islam o de otra cosa. Entonces, creo que va a haber un relevo. Entonces, no sé eso en qué punto nos va a dejar, pero puede complicar el retorno. Ya sé que la ciudadanía parece poco sexy, es mucho más sexy ser catalán o anticatalán y tal, pero la ciudadanía es la única salvación. No hay otra manera de superar estos debates, o sea, que cada uno tenga la identidad que le dé la gana, sea el Barça, del Madrid, sea esto, sea lo otro, pero todos nos obligue un sistema de valores, un respeto a la identidad ajena y con las identidades se defiendan, jamás se ataquen. Es que el otro nos lleva en línea recta al nazismo y no es una metáfora. Recogiendo lo que dice Ana, eso solo te lo puede dar la ciudadanía española en tanto en cuanto forma parte de la Unión Europea, y ese es el gran paraguas de toda la ciudadanía europea. Por tanto, ahí España jugará un papel esencial. Bueno, sí, después respondo a lo al papel de Europa, que en fin, a mí me ha ido generando... Yo he sido muy europeísta y últimamente, en fin, quizás porque he hecho la analogía con la burocratización de la enseñanza, también la burocratización de Bruselas, digamos, al final uno tiene la sensación de que Europa pues no es del todo eficaz para... De hecho, el ciudadano de a pie lo que quiere son cosas tangibles, es decir, que se vea el resultado de las políticas en su vida diaria. Entonces, cuando estamos en este exceso de burocratización y se ve que a veces la administración es ineficaz a la hora de plantear según qué políticas, y se habla en nombre de la ciudadanía, pero resulta que después uno ve diferencias de trato entre distintos ciudadanos, entre el trato que reciben determinados políticos a cambio de votos, que es la mayor de las corrupciones que se ha hecho, yo creo que en democracia, pues uno al final, es que, ojo, es que el peligro es que, y creo que por ahí va una parte de la ciudadanía también, es que la gente empiece a mostrar un cierto escepticismo en torno a la Unión Europea, o la idea de la Unión Europea como garante de la ciudadanía europea compartida. Pero bueno, quería volver sobre un punto que ha dicho Ana, que me parece muy interesante, que es la diferencia entre, digamos, el ritmo de la política y el ritmo, digamos, de aquello que Unamuno decía, la intrahistoria, ¿no? Y quería contar una anécdota personal para corroborar, como ha dicho Ana, que hemos vuelto al oasis, entre comillas. Es decir, esa sensación de que hay una especie de paz aparente, de calma tensa, aquello que en los años 90 era que la sociedad catalana era una sociedad avanzada, transigente, en la que cualquiera podía expresar su opinión, y en realidad no era así, es decir, había una lluvia fina que iba calando y que a uno lo condicionaba. Y la anécdota que quería contar, y que tiene un poco relación con algo sobre lo que reflexioné bastante en mi anterior libro, sobre si determinadas suspicacias o determinados
determinadas sensaciones que uno palpaba en el ambiente y que lo condicionaban a uno, estaban justificadas o no. En la última semana, o hace 10 días, el último artículo que publiqué en Crónica Global era un modesto homenaje que le rendía a un alumno, a un exalumno que lamentablemente falleció con 22 años, una muerte súbita. Y bueno, claro, publiqué en Crónica Global, ¿no? Entonces, yo quería compartir ese texto con mis compañeros del instituto. Porque hay algunos de ellos que también fueron profesores del alumno y, en fin, me apetecía compartirlo, ¿no? El problema es que yo publico en Crónica Global y que en Crónica Global yo he publicado artículos muy duros con el nacionalismo. Entonces estuve varios días, de hecho lo comenté con mi mujer, en los que primero que no estoy en el grupo de WhatsApp porque salí en el 2017 porque era un foco de propaganda independentista, colgaban allí fotos de las concentraciones y de las manifestaciones y tal. No estoy en el grupo de WhatsApp del instituto desde el 2017. Y después me daba miedo que pueden decir, mis compañeros dirán, hombre, pero tú ets lliure, mai t'han dit res, tal. Bueno, no me han dicho nada o sí, ¿no? Y entonces no quería compartir el enlace de Crónica Global para que alguno no husmeara y viera los artículos que publicaban contra el nacionalismo. Y entonces, al final lo que acabé haciendo, y eso quiere decir que yo sigo estando condicionado por la opinión, por la sensación de unanimidad, que es la misma que teníamos en los años 90, acabé mandando un PDF. O sea, sin mandar el enlace a Crónica Global. Convertí el artículo en un PDF y lo mandé a todo el claustro a través de un correo electrónico. Mal hecho porque no cuenta como visitas. Ya, pero para que veas hasta qué punto todavía yo que he salido, digamos, del armario y que mis compañeros, aunque no me han comentado nada, saben que publico un libro crítico en el nacionalismo, que publico artículos, pero yo sigo teniendo ese recelo para evitarme problemas. Como estamos ahora más o menos tranquilos, es como muy agotador estar permanentemente, ¿no? en el frente, ¿no? Y quiero decir, desde las esferas políticas se nos dice, sobre todo desde el gobierno central, se nos dice que gracias a los acuerdos con el nacionalismo ahora la convivencia se ha restaurado en Cataluña y tal. No, es una ruptura en falso, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que por las políticas que se están llevando a cabo, como decía Ana, yo no puedo ser muy optimista con respecto a cómo se va a cerrar esa brecha. Hay un panorama nuevo que es el de la nueva inmigración. Yo creo que desde el nacionalismo catalán se le tiene todavía, digamos, o se trata con mayor recelo a los latinoamericanos, digamos, porque traen el pecado original, que es el castellano como lengua materna, que los propios magrebíes, y esto yo lo he visto en múltiples detalles de mi desempeño, digamos, cotidiano como profesor. Eso cambia un poco el escenario, pero al final la sensación es que a través de lo que comentabas tú de la independencia de la lengua y la cultura, lo que pretenden es conservar el poder. Es decir, al final el sistema de inmersión lingüística es un sistema que expulsa a muchos castellanohablantes, expulsa entre comillas, es decir, les hace, digamos, su carrera académica más difícil porque añade un obstáculo añadido, etc. Y digamos que, hablando de ciudadanía, esos chavales ya desde pequeños se sienten como muy desvinculados de la noción de ciudadanía, muy desvinculados de la autoridad, muy desvinculados de sus profesores porque no ven en ellos sus referentes, digamos, culturales y lingüísticos. Entonces ya se sienten como proscritos desde la adolescencia y estos son los que después no votan, que es lo que le pasaba a nuestros padres y abuelos, ¿no? En las elecciones autonómicas muchas veces se abstenían. Con ellos. Yo creo que estamos en el punto que a mí me interesaba con la frase de nosotros los catalanes, en el sentido de que puede que haya cambiado lo que es el gobierno, los gobiernos pueden cambiar de un color o de otro, pero quizá no cambia esa noción de quiénes son. O sea, cuando decimos nosotros los catalanes, desde fuera, ¿a quién se ve? Es decir,
qué referentes tiene la sociedad catalana en su conjunto para hablar de economía, para hablar de política internacional, para hablar de sociedad, para hablar de inmigración. Es decir, el nosotros los catalanes desde fuera, ¿quiénes son? ¿Es una sociedad con muchas voces o es una sociedad que está todavía dominada o dirigida por, llamémoslo, por un nacionalismo de más intensidad, de menos intensidad, pero que siguen teniendo un poco la, ¿cómo diría?, la hegemonía o el poder para poder hablar en nombre de todos los catalanes. Esto ha cambiado un poco, no ha cambiado nada. En el futuro, ¿qué se puede hacer para revertirlo? Entiendo que sociedad civil ha intentado ir en ese camino, precisamente, ¿no? Porque justo eso es un poco de lo que nos quejábamos muchos, ¿no? De decir, no, es que hay más voces. Entonces, para determinadas cosas, nosotros los catalanes son unos, no nosotros, sino unos. ¿Estáis de acuerdo en eso? ¿Ha cambiado menos, más? Ana. Voy a decir algo ahora que puede sorprender un poco al público, o que me escuchen con atención. Voy a hacer un elogio de Jordi Pujol. A ver, Jordi Pujol era ferozmente nacionalista. Yo creo que era un independentista en el armario. Yo creo que él tiene una relación con independentista, como otros con el porno, lo veían escondidas. ¿Por qué no se atrevía a hacerlo más explícito? Porque, y hoy es donde veo un paralelismo entre Jordi Pujol y Silvio Orriols. Yo creo que Jordi Pujol creía en lo que decía y creo que Silvio Orriols también cree en lo que dice. Creo que entre medio ha habido un páramo de mediocres, aprovechados y vividores que han jugado con los sentimientos de todo un pueblo, de todas las personas de todo ese pueblo, que han manipulado las identidades para aferrarse al poder. Creo que Jordi Pujol, por ejemplo, hay una frase que se ha utilizado para convocar este acto cuando él dice, cuidado, no sé qué. En realidad, yo subrayo lo que he dicho antes, que yo soy la primera catalana no acojonada de mi familia. Para quien ponga la identidad catalana en lo más alto de sus prioridades, el sentimiento predominante tiene que ser el miedo, la demografía en contra, la política en contra, la economía en contra. O sea, Cataluña, como sujeto político desligado de España, no ha existido jamás. Y todas las guerras que ha intentado librar contra sujetos fantasmagóricos, presuntamente anticatalanes, las ha perdido. Las militares, las económicas. O sea, Cataluña es un fracaso políticamente si se contempla desgajada de España, de Europa y de todo eso. Entonces yo creo que tenemos realmente que hacer un gran esfuerzo para oponernos a esa manipulación. Ahora también quisiera, igual, o sea, digo, intentad ver a Pujol bajo esta luz, de un señor que él creía en una Cataluña probablemente un poco imaginaria, pero él, por ejemplo, tuvo la grandeza de no intentar llevar el rupturismo hasta el final, como otros detrás, mucho más mediocres y mucho más indignos, Artur Mas, estoy pensando, utilizaron eso para aferrarse al poder sin importarles el coste político. Pujol nunca se habría atrevido, y de hecho cuando Pujol advierte a Junts que no siga a Orriols en la deriva esta, porque sabe Cataluña, su idea de los catalanes, que no es la nuestra, tiene todas las de perder en un choque de esas características. Él lo sabe, no se engaña. Y él realmente, yo creo que entre ganar él y perder Cataluña, yo creo que habría tenido la grandeza de no elegir esto. Ahora, también quiero hacer una crítica, cuando dices, ¿cómo nos ven a los catalanes? Bueno, pues yo estoy harta de encontrarme señores en Madrid, o fuera, que dice Madrid, dice mata las cañas, y dice, vosotros los catalanes, porque, entonces, a ver, no ayuda mucho que nos vean a los catalanes como un todo, también separado, que no se preocupen nada, poco o nada. Por ejemplo, estabas hablando de la lengua y tal. Bueno, pues yo no veo que en el gobierno español o en el resto de España hayan movido una pestaña para defender el bilingüismo en Cataluña. El Estado en ese aspecto se para en el Ebro, ya te apañarás, ya te las compondrás. Y si hay una sentencia que dice que quien sea 25% de español, la Generalitat no la cumple, pues no les busques, no busques a la Moncloa, no busques a nadie. Y encima te encuentras intelectuales muy inteligentes, porque los catalanes, yo creo, me decía uno el otro día, es que yo creo que en España no comprenden a los independentistas, nos comprenden, y tú no me comprendes a mí.
Digo, tengo yo cara de independentista. Pues, ¿dónde está la caballería? O sea, cuando los catalanes, que nos llaman unionistas, constitucionalistas, digo, no, yo soy un catalán normal. El que tienes un problema eres tú, porque bueno, yo creo que el catalán así independentista es un poco como el cubano castrista, primero, que se cree que es diferente de todo el mundo, cosa que no es, que se cree que es importantísimo, cosa que tampoco es, y que no ha entendido que es un tío normal, que es un español como los demás, a lo mejor está más aburrido, menos original y menos interesante, y que dejarse de tantas tonterías de pretensiones de singularidad. Ahora, claro, si de fuera también se compra ese producto y los que estamos aquí se nos queda cara, pues bueno, yo veo a la presidenta de la Sociedad Civil Catalana, no me dejará mentir, ¿qué apoyo tenemos de la España normal, constitucional, a lo que estamos hablando? Ninguno, muchas veces, pues, y así nos va. Y Europa, un desastre, ahora que no nos oye nadie, un desastre, una excepción, no se ha podido construir una identidad europea. Políticamente es bastante decepcionante y se está viendo ahora con la embestida trumpista, pero una vez más eso demuestra que no hay atajos, o sea, que en la selva de las identidades o tienes un proyecto de ciudadanía, un mínimo común denominador que permita a todos habitar un espacio político, luego cada uno es gestionar su identidad y su lengua como quiera, o no hay salvación, no hay escapatoria. Iván, a lo que decía, pues lo que estaba diciendo ella es que de alguna forma, claro, el error también es de los demás, desde el otro prisma, porque o por pereza o por falta de honestidad intelectual también no sí, quieren ver... No nos ven como españoles como ellos. La pluralidad. Si no nos ven ellos como españoles, ¿cómo nos van a aceptar aquí como catalanes? Bueno, pues por eso. Pero yo lo que decía es que todavía se mantiene, y ella lo ratifica, ese monopolio, ¿no? Que es un poco la idea que yo tenía, el monopolio de nosotros los catalanes lo tienen unos catalanes determinados. Sí, porque esto es una cosa que yo llevo repitiendo muchos años, es que los otros catalanes, que somos nosotros, es que no hemos tenido voz. Es que yo he hablado con gente de otras comunidades autónomas que cuando les explicas la problemática, por ejemplo, cuando les explicas cómo funciona la inmersión lingüística y lo que son las aulas de acollida, se'n fan creus. O sea, no pueden concebir que a un chaval latinoamericano que llega, hispanoamericano que llega y que domina una de las dos lenguas oficiales, lo saquen del grupo ordinario, con el grupo en el que se relaciona con total normalidad con el resto de alumnos, porque habla una de las dos lenguas que dominan el resto de alumnos, y los aparten y los metan en aulas con gambianos, con magrebíes, que no hablan una palabra ni de castellano ni de catalán, y les hagan perder clases de las otras asignaturas en aras de aprender el catalán de manera intensiva. O sea, es una cosa inconcebible. Es decir, yo esto se lo comenté a un compañero que es un liberado sindical de comisiones, muy majo, pero que, para que veáis hasta qué punto algunos, digamos, algunos principios del nacionalismo catalán están tan naturalizados que uno ni se para a pensar en ellos, ¿no? Yo le dije, es que me han comentado chavales latinoamericanos, hispanoamericanos, que ellos cuando empezaron a sentirse diferentes y cuando empezaron a sentirse extranjeros, cuando los metieron en las aulas de acogida. Porque los estaban desgajando. De hecho, bueno, se podría decir que hay una especie de discriminación por motivo de lengua. Los están separando del grupo ordinario para ponerlos aparte. Si te dicen, te venden el rollo este de la inclusión, de que no puedes hacer grupos de nivel en función de las, digamos, de las capacidades intelectuales, porque eso va en contra de la inclusión, y hay que favorecer el hecho de que todos se relacionen con todos, incluso chavales con discapacidades intelectuales serias. Te dicen, no, hay que ponerlos en el grupo para que se relacionen. Eso es un desastre después cuando uno ve el día a día. Bueno, pues todo eso vale con chavales que tienen problemas serios de capacidad intelectual, pero no sirve para los latinoamericanos, por ejemplo, a los que se separa sin ningún tipo de remordimiento de conciencia. Yo cuando he comentado esto alguna vez en algún claustro, en alguna evaluación, por ejemplo, el director del instituto zanjó el asunto diciendo, porque le dije, los estáis condenando. Porque dice, no se'ls pot avaluar de les assignatures en què surten
a l'aula d'acollida, no els podem avaluar. Y dije, els esteu condemnant, los estáis condenando porque no les dejáis hacer las asignaturas y después no los podéis evaluar estas asignaturas. Los condenáis a repetir. No, y dice, tú el que pasa es que estás en contra de la inmersió. Y ahí se acabó, se zanjó el debate. Entonces, quiero decir, los nacionalistas son los que tienen el altavoz mediático. Claro que hay una imagen uniforme de Cataluña, que es la de la Cataluña nacionalista. Es curioso, por ejemplo, estoy recordando ahora un detalle, fue una especie de congreso en Salamanca que organizó Paloma Hernández, que bueno, es una youtuber que se hace llamar Paloma Pájaro y tal, y eran unas jornadas sobre hispanismo, y fui allá a Salamanca y conté un poco mi día a día en la enseñanza catalana. Alucinaban bastante con que pudieran ocurrir las cosas que yo contaba que ocurrían en la sala de profesores durante el proceso. Pero lo que me llamó la atención es que al bajar del estrado del escenario se me acercó, bueno, me llamó una mujer, me dijo, ven, ven, y se sorprendió mucho porque dijo, caramba, no tienes acento catalán al hablar en castellano. Claro, no, es muy significativo, es decir, los castellanohablantes de origen existimos en Cataluña y muchos no tenemos acento catalán al hablar en castellano, porque nuestra lengua materna es el castellano. Entonces, desde fuera de España ni siquiera se concibe que haya catalanes que tienen como lengua materna el castellano. Bueno, pues es una victoria del nacionalismo, claro. Por supuesto. Lo que hablábamos antes sobre el terreno del juego. Ana. Quería hacer esto que acaba de explicar, me has recordado, Iván, esto que has contado, las aulas de acogida, hacer una cooperación que parece muy bestia, pero no lo es. Cuando la segregación racial en Estados Unidos, que costó mucho eliminar, en los estados del sur, una vez un gobernador que se negaba, o sea, mantenía en auge las leyes segregacionistas, se negaba, pues, y Kennedy mandó a la caballería. Kennedy impuso el poder federal y dijo que se había acabado la broma. Bueno, y autobuses con guardias que iban a los institutos. ¿Dónde está Kennedy? Pregunto yo, ¿dónde está nuestro Kennedy? Pero entonces, vamos como cada vez más focalizando, yo creo que el problema, no sé si lo veis, que entonces el gran problema es la lengua. Es decir, que si el nacionalismo no tiene el monopolio sobre la lengua catalana, eso podría ser una vía de solución. Se ha hablado, porque durante el proceso pues había también proyectos de pedagogos, de lingüistas, sobre cómo el catalán podría ser una lengua española que tuviera pues mucha más presencia en el sistema educativo español, por decirlo así, para de alguna forma quitarle ese monopolio al nacionalismo catalán sobre la lengua. Veis que en el fondo el problema hay que singularizarlo en qué pasa con la lengua catalana en el futuro, cuando tú decías, Ana, que tienen las de perder. Realmente tienen las de perder. Hombre, yo os diré que yo me empecé a enfrentar al proceso en defensa de la lengua catalana. Para mí la lengua catalana es muy importante. Yo rezo en catalán, hablo con mi gato en catalán. El catalán es mi lengua madre, el español es mi lengua padre. Y de hecho creo que se les fastidió que yo, digamos, no me peleara con la lengua padre por un tema de... Esto se lo contaba el otro día también a Rius, creo, que yo, digamos... no, se lo contaba a Sánchez, eso. Yo cuando estuve en el instituto, claro, la clase de literatura española era maravillosa, Lorca, Neruda, Cervantes, y la clase catalana era Pedrolo y no sé qué más. Las palabras Josep Pla no existían, Josep Carné, no, o sea, la única decente que se salvaba era la Rodoreda, por eso es ser mujer, y que se hacía la ilusión de que era medio de izquierdas, pero claro, yo me acuerdo que eso a mí me generó una adhesión cultural a la lengua española que probablemente impidió que yo, a pesar de criarme en un entorno muy, muy catalán, me anti-españolizara. Pero lo que quiero decir es, a ver, la lengua no tiene ninguna culpa de lo que hacen con ella. A ver, yo precisamente, yo defiendo tan ardientemente el bilingüismo, que no es lo mismo que defender ni el catalán contra el español, ni el español contra el catalán. Yo defiendo acabar con la guerra de lenguas, pero también les digo a los míos de nacimiento, digo, no foteu l'imbècil, perquè si esto llega al extremo, una lengua
que ellos llaman minoritzada, bueno, yo la llamaría jibarizada por la política lingüística de estos memos. Pero quiero decir, si realmente te pones muy chulo y vas al choque, no tienes nada que hacer contra la lengua, no contra la lengua española, contra la española, el chino, el árabe, el inglés. Entonces, la única manera de defender la lengua catalana es hacer lo contrario de lo que hace esta gente. Yo considero la lengua catalana un rehén de estos mamarrachos, su primera víctima, y por ejemplo, ayer era Sant Jordi, a ver, no voy a señalar ni a decir nombres, pero a ver, hay una serie de autorcitos en catalán que ganan todos los premios, que están en las comunidades, que no le hacen ningún favor a la lengua ni a la cultura catalana. Ahí lo dejo. Todo sigue así. Iván, sobre esta cuestión de la lengua, porque aquí también hay como varias versiones, es decir, hemos visto también los datos de EGM de las radios, y bueno, la radio en catalán, en Cataluña, tiene muy buena salud en comparación con otras radios que no son en catalán. Es decir, hasta qué punto es de alguna forma una queja sí, pensar que está en una situación tan mala. ¿Cómo lo ves tú? Está en una situación pésima. Yo, que vivo el día a día en la enseñanza, con jóvenes, yo creo que la batalla la tienen perdida y han contribuido, creo, de manera decisiva a la hora de generar rechazo. El otro día escuchaba, creo que era Jordi Rubirosa, sí, periodista que se jubila ahora de deportes, que decía que la culpa del rechazo al catalán era de Ciutadans. Bueno, en fin, los nacionalistas suelen establecer relaciones lógicas un tanto sui generis, pero bueno, él vincula hasta ese punto, digamos, es narcisista el nacionalismo, onfaloscópico, por decirlo así, que ni siquiera se plantean que igual el rechazo lo han generado ellos intentando imponer la lengua. El catalán en los institutos está cada vez peor. No digo solo porque cada vez tengo la sensación de que se usa menos, sino que el catalán que se habla es de una calidad pésima. Esto es una cosa que irrita mucho a los profesores de catalán, pero es que con razón. Es decir, es un catalán de tan baja calidad, lleno de castellanismos, y además se produce una situación curiosa. Incluso en el ámbito literario está en una situación de desventaja clarísima. Por ejemplo, en el concurso Sant Jordi literario de mi instituto, por cierto, cuando llegué al instituto en el que estoy ahora, del que me voy a ir después de 13 años, querían dejar de convocar el concurso. No, de hecho, cuando yo llegué hace 13 años no se convocaba en castellano. Fuimos otro compañero mío y yo de lengua castellana los que pedimos que se volviera a convocar en castellano, porque era una de las dos lenguas oficiales, bueno, en fin, por cuestiones que parecen de sentido común. Yo dije, me puse un poco intenso yo allí en la reunión de departamento, y dije, no, es que claro, yo descubrí mi vocación en un concurso literario de Sant Jordi de mi instituto que gané, y entonces vi la luz de mi vocación y tal. ¿Quién sabe si algún alumno de los nuestros al escribir en castellano descubre su vocación? La respuesta de una de mis... Cuando dije que el castellano era una de las lenguas de Cataluña, una compañera me dijo, sí, y el chinés. Bueno, entenderán ustedes que cuando uno recibe este tipo de respuestas, digamos que sufre una especie de parálisis, ¿no? Desarmante, dejas. Claro, porque no sabe cómo argumentar. ¿En serio me estás comparando el uso del chino con el uso del castellano? Bueno, da igual. El caso es que en el último concurso de Sant Jordi se presentaron pocos trabajos, porque ya el Jovent está en modo indolente, pero se presentaron 10 trabajos en castellano, 5 en catalán y 5 en lenguas extranjeras, en inglés. No en chino no, pero en inglés. Es decir, cuando les das la libertad de elegir, los alumnos no suelen escoger el catalán para expresarse literariamente. Y eso ellos lo saben, se lo atribuyen a causas, digamos, exógenas y malvadas, como es Ciudadanos. Pero ellos saben que están en una situación que va a ser complicada de revertir, porque han acabado generando
un cierto rechazo y después por otras cuestiones que no tienen tanto que ver con el nacionalismo como digamos, la proliferación de las redes sociales, de Netflix, de todo esto que hace que el castellano al final, esto lo dice siempre el profesor Vejero, ¿no? Es decir, cuando uno intenta avanzar a través de un bosque de un bosque, va por el camino que ya está marcado, no intenta crear un nuevo camino a través de la maleza, sino que va pues con las lenguas más habladas ocurre un poco lo mismo, ocurre con el inglés también. Hoy en día te mueves en determinados ámbitos, si no hablas el inglés, estás muerto, ¿sí? Entonces yo creo que esa batalla ven que la tienen perdida, que pueden tenerla perdida, y por eso digamos que estos últimos coletazos, esta agresividad con la que defienden últimamente tener la exclusividad y blindar la lengua, y todo esto responde a un intento desesperado de intentar recuperar terreno, pero no se dan cuenta que yo creo que es contraproducente. Bueno, pero en todo caso, no habéis contestado la pregunta, es decir, ¿deberíamos entonces, el conjunto de catalanes y también de la ciudadanía española, apostar por la lengua catalana para que el nacionalismo no tenga ese monopolio? Indudablemente sí. A ver, yo, por ejemplo... Y porque se lo vale. No, a ver, es que, insisto, yo mi primera movilización contra el nacionalismo y posteriormente contra el procés fue porque como sujeto entonces activo de la cultura catalana, a un nivel muy modesto, como periodista, y en aquel momento no me consideraba escritora, ahora sí, bueno, veía que la cultura catalana se había convertido en un cortijo, una masía, de muy poquita calidad, porque digamos, es un pez que se muerde la cola. Yo solo fomento la cultura catalana, entonces fomento la cultura catalana de mis amiguetes. Entonces, claro, una lengua minoritaria no se puede permitir estar en manos de un cortijo. Eso igual se lo pueden permitir otras culturas más potentes, donde la cantidad acaba haciendo la calidad, pero aquí el peor enemigo ahora de la lengua catalana y de la cultura... Por ejemplo, yo dejé de escribir en catalán como lengua de creación, no por odio a la lengua, evidentemente, sino porque la cultura catalana, como estaba planteada y gestionada, me ahogaba. Era cutre, era cursi, era sofocante. A ver, no estoy diciendo que en la cultura española no haya elementos así, pero parecía que había más elementos de escape. Llega un momento que tú ves un libro recomendado en según qué programas o según qué gente y ya te llevas las manos a la cabeza y ya das por hecho que va a ser un truño, o ves el premio que le han dado a no sé qué, entonces ya es que ni te atreves a abrirlo, ¿no? Entonces eso le hace mucho daño. Entonces a mí siempre me ha sorprendido que, bueno, yo me acuerdo que en mi breve etapa en Ciudadanos les intenté convencer una y otra vez, no con demasiado éxito, de abogar por una defensa del catalán y de las otras desde el Estado, pero no en clave de cedo al chantaje para que se hable catalán en el Senado, si es igual si se habla catalán en el Senado, en Europa. Lo importante es que el bilingüismo sea vigoroso, el catalán arrimado al español, el español catalán serían imparables si las dos lenguas y culturas colaboraran, entrar en sinergias en vez de confrontar y hacerse antipáticas una a la otra. Esto sería fantástico. Ahora, claro, aquí, digamos, y de ahí mi crítica, que hay mucho pretendido catalanista indepe que lo que quiere es un catalán de pacotilla, porque si la cultura catalana tuviera otra dimensión, él se comería los mocos, y pasado el Ebro no les busques. Ya le digo, o sea, te dicen que la cultura catalana es tu problema y que la lengua catalana es tu problema. Y claro, eso se retroalimenta de una manera atroz. Por decirlo de otra manera, y vamos concluyendo para dar voz a los asistentes, se puede defender el catalán, la cultura catalana, no sin ser un independentista, sino un catalanista políticamente muy activo. Después del procés, ¿eso es más factible ahora o menos? Pues no lo sé muy bien. Debería desvincularse cualquier lengua de cualquier ideología. La lengua es algo que pertenece a sus hablantes, y dentro de los hablantes, de los catalanhablantes, hay personas de todas las ideologías. Voy a contar una anécdota de mis hijos con respecto a la asociación. No tiene tanto que ver con la solución, que no sé cuál es, ¿no?
Durante un tiempo yo también pensé que había que fomentar el aprendizaje de las lenguas, digamos, periféricas en el resto de España, pero una vez lo dije en la sala de profesores y un català de Socarrel, que bueno, que era independentista pero que tenía sentido común y que decía que era por una cuestión, sabía reconocer que era por una cuestión sentimental y tal, dijo, si jo parlés castellà i visqués a Madrid i els meus fills parlessin en castellà, què n'hauria de fer jo que n'aprenguessin el català? Millor que aprenguessin anglès, xinès o una llengua més útil. Y entonces dije, pues no sé exactamente cuál sería la solución. El caso es que hasta tal punto se ha vinculado la lengua a una determinada ideología que una vez, yo creo que era en el año 2019, 2018, 2019, íbamos en el coche, nosotros a nuestro hijo mayor, que ahora va a cumplir 16 años ya, le hablamos inicialmente en catalán. Le hablamos inicialmente en catalán convencidos de que lo hacíamos por voluntad propia. Pero en realidad era porque, en fin, nosotros lo llevamos al colegio de Paralada y entonces, claro, inconscientemente tú sabías que allí, en fin, si el niño hablaba castellano, pues iba a sentir un poco como el rarito, ¿no? Y entonces, mi mujer quizás durante un año y yo durante muy pocos meses le hablamos en catalán, pero él estuvo hablándonos a nosotros en catalán, a pesar de que nosotros, a partir ya de los 4 años, empezamos a hablarle permanentemente en castellano. Él estuvo hablándonos a nosotros en catalán hasta los 7, 8 años, hasta que nosotros empezamos a hablarle a nuestra hija en castellano, y entonces él por imitación empezó a hablar con su hermana en castellano y ya después con nosotros. Bueno, pues íbamos un día en el coche, cuando nuestro hijo todavía nos hablaba en catalán, y empezó a sonar una canción en la radio, una canción infantil en catalán, y nosotros, mi mujer y yo, empezamos a cantársela a la niña en catalán, así haciendo pues muchas algarabías, haciendo un poco el tonto y tal. Y entonces a mi hijo se le empezó a descomponer el rostro. Mi hijo debía tener 8 años, pero la niña debía tener 1, una cosa así. Se le empezó a descomponer el rostro y en catalán dijo: «Però què feu? Per què li canteu en català? No veieu que es tornarà independentista?» Y lo dijo en catalán. Pero claro, tenía completamente vinculada la lengua a una determinada ideología, porque él vivió, bueno, todo el tema del Prusés le pilló con 7, 8 años, pues hasta ese punto, ¿no? Y eso es lo que creo que habría que revertir, respondiendo a tu pregunta, no sé muy bien cómo. Sí, porque eso antes del Prusés no pasaba, ¿no? Yo creo que menos. Menos. Pues os agradezco muchísimo, pero ahora vamos a dar pie a las preguntas que queráis formular de los asistentes, tanto a Ana como a Iván. No es una pregunta, pero es un detalle para tranquilizarte sobre Jordi Rovirosa. Él hizo la retransmisión de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona y definió a Torra como un intelectual brutal. Brutal entre comillas. Quiero decir, de básquet seguramente entiende mucho, pero de otras cosas no. ¿Quién quiere preguntar? Vamos a ir con un... Pues yo me cojo un poco a la frase que ha dicho Ana sobre dónde está nuestro Kennedy, ¿no? Y hace muchos años, yo vivo en un pueblo pequeño de la provincia de Gerona, o sea que vivo la experiencia de Iván ahora con sus hijos. Mis hijos tienen 40 y largos, o sea que lo he vivido mucho antes del proceso, o sea, ese señalamiento, ese miedo a hablar en español porque alrededor se hablaba en catalán, ¿no? Y decís cómo se puede revertir. En realidad, lo que queremos revertir, lo que queremos recuperar son nuestros derechos como ciudadanos españoles a poder hablar en catalán, pero desde luego el deber de estudiar en español, de saber español y de utilizarlo en todo el territorio español, en todo el territorio nacional. O sea que no nos dejemos tampoco llevar a un tema solamente de que si lenguas, que si los derechos de las lenguas, etc. Los derechos de los ciudadanos y nuestro derecho
es que nuestros hijos, nuestros nietos estudien en catalán, si quieren, pero también en español, porque el derecho que tenemos no nos lo puede quitar nadie. O sea que si ese Kennedy, ese caballero blanco que debería borrar nuestra orfandad a los catalanes que nos sentimos españoles también, si existiera esa figura, si realmente alguien de los partidos, todos defendieran nuestros derechos, quizás empezaríamos, porque la defensa de los derechos no es contra los derechos de nadie. Nuestros derechos son los de todos los ciudadanos. Y alguien tendría que empezar a defender que nosotros en Cataluña, nuestro estatuto dice que tenemos conjunción lingüística en la escuela, somos bilingües, deberíamos poder efectivamente ser bilingües en nuestro cada día. No lo somos, la administración no es neutral, evidentemente los medios de comunicación muchísimo menos. Si no se cumple la ley, si no se respeta la ley, el respeto entre ciudadanos es imposible. ¿Alguien más por ahí? Ricardo. Yo quería hacer 4 preguntas que de alguna manera me han surgido después de oír las intervenciones. Primero, que no se plantea la cuestión, se acaba de plantear en el plano político, me parece fundamental, pero en el plano ético. Es decir, que en el desarrollo, si concebimos la ética, si voy a tratar de no ser pedante, como Kant, es decir, aquello que es universalizable y aquello que permite al individuo desarrollar lo mejor posible sus posibilidades, en Cataluña el bilingüismo es una de las soluciones. La primera pregunta es, me sorprende que no se plantee el problema en este plano. Segundo, que no hay que inventar nada. Como ha dicho la presidenta, Cataluña es una ciudad bilingüe, hay ya ejemplos. Luxemburgo es un ejemplo claro en el que hay plurilingüismo y el plurilingüismo se ha impuesto en la enseñanza y no hay ningún problema. Es decir que incluso yo he conocido a muchas personas de ciudadanos defendían el monolingüismo castellano. Creo que era un error tan tremendo como el monolingüismo catalán. Quiero decir, defender el bilingüismo es la única solución que puede tener el catalán, como se ha dicho. La tercera pregunta es que la tercera pregunta, si no tengo mucho hábito de hablar ante el micro. La tercera pregunta que me planteo es, precisamente, parecía que en un momento dado en Cataluña iba a haber una fuerza política que era, y después demostró que era un fracaso, que fue Ciudadanos. Y, sin embargo, el problema lingüístico, plantearlo como bilingüismo, creo que no lo ha hecho ningún partido. Y no lo ha hecho tampoco los sindicatos. A mí quizás sea donde más me ha sorprendido, que, por ejemplo, todos los sindicatos profesionales se han agrupado, han defendido ciertas cosas y no, por lo menos no ha llegado a mi conocimiento, una actuación en defensa de la presencia de la cultura castellana en Cataluña por parte de los profesores del castellano. Muy bien, gracias. Ricardo, allí. Bueno, igual que lo recogéis, ¿no? Perdón, yo más que una pregunta quería hacer un comentario. Y un comentario en función de la idea a la que se ha referido Jordi Canal en la presentación. Y es la comparación, que a mí me parece apasionante el tema, la comparación entre el contexto en el que Paco Candel escribió Els altres catalans, año publicó la primera edición, 1964, con respecto a la situación dels altres catalans avui, nosaltres, en este momento. Me parece una idea enormemente interesante porque efectivamente invita más bien al pesimismo en la evolución de la situación de Cataluña. ¿En qué sentido?
el contexto en el que Candel publicó su obra, con un éxito editorial abrumador, impresionante, la cantidad de ediciones. He de decir que fue, y eso es un aspecto que normalmente se desconoce, el punto de partida de la obra de Candel tiene un mecenas que se llama Jordi Pujol, 1964. Publicó el libro Candel en edición 62 y contó con el apoyo entusiasta de Jordi Pujol y de Max Kanner, obviamente conocido por todos. Subrayo esto porque el contexto del año 64 está completamente distinto. En aquel momento, desde el punto de vista pujolista, el término "els altres catalans" apuntaba a la voluntad de integración social de la población inmigrante española, a la que pertenecía Candel, obviamente. Y la pregunta es cómo hemos evolucionado, cómo ha ido evolucionando este mundo, la sociedad catalana nuestra, como para que hoy, en el 2025, el concepto de los altres catalans ya no es, como en aquel momento, la contraposición entre el nacido en Cataluña y el inmigrante aterrizado aquí en Cataluña, sino en estos momentos es una bipolarización moral entre els bons catalans, monopolizadores de una serie de conceptos como el de la lengua que he evocado a lo largo de la intervención, y els altres catalans son los catalans dolents, nacidos la mayor parte de ellos en Cataluña, es decir, no hay por lo tanto el problema del origen, sino confrontados por un concepto de identidad completamente distinto. Perdón por la... Gracias. Una más y hablan ellos ya y lo cerramos. Sí. Bé, mercès per les vostres intervencions. Jo crec que, efectivament, el concepte clau és el de bilingüisme. I bilingüisme no en el sentit d'una llengua importada per als immigrants, sinó el bilingüisme propi de la Catalunya del segle XVI, del XVII, del XVIII, no sé si del XV, quan no hi havia impremta. Naturalment, com ha posat de relleu prous intel·lectuals barcelonins, la llengua de cultura, la llengua de comunicació, la llengua catalana de comunicació és el castellà, l'espanyol que en diem avui. Per tant, jo com a català parlant em sento defallit en els meus drets a no poder parlar en espanyol, per exemple. Punt. Altrament, per tant, jo crec, òbviament, que hem de dir la frase el castellà és una llengua catalana. Jo, en relació al tema de la societat d'avui, jo crec que realment està ben polaritzada. Hem arribat a una situació en el 17, en el cop d'estat, hi havia centenars de milers de persones molt mobilitzades al carrer amb uns ideals. Efectivament, allò ha passat, el peix està venut, la independència no interessa, la independència no és possible, però tenim un tema de decadència i un tema de polarització. Creiem que aterraríem més aviat i no anem aterrant. Potser ara aterrem una mica més i hi ha alguns canvis en aquest sentit. Però, en canvi, jo voldria assenyalar un aspecte, vosaltres dos, que justament coneixeu això. Jo estic aterrit de la situació en la Catalunya interior, en la que es produeix no només una mortalitat molt superior a la natalitat, sinó justament una substitució de població per persones, a més, que ara no venen de la resta d'Espanya, sinó de la resta del món, i afortunadament també d'Hispanoamèrica. Jo crec que el futur de Catalunya, d'aquesta Catalunya interior, i en general quan parlem de Catalunya, doncs se centrarà molt en el que està passant, el que en diem les comarques.
i per tant una polarització, com s'ha assenyalat en algun moment en el debat, entre l'àrea metropolitana de Barcelona i la resta podria ser bastant greu. Precisament per això, precisament per això, al resta de Catalunya els interessa tant, el bilingüisme, els interessa tant precisament el 25-25% vigent a les escoles. Jo crec que amb això la nostra entitat havia de fer un esforç, perquè evidentment és el futur a més. Gràcies. Doncs per tancar, Anna i Ivan, a tot el que us han dit. Bé, gràcies a tots per venir, m'ha agradat molt, m'han emocionat les intervencions, només voldria remarcar, a veure, el bilingüisme no hauria de ser vist com un pagat ni com una solució de compromís. Jo per bilingüisme no entenc que un senyor de Burgos hagi d'aprendre català si no li ve de gust. Jo per bilingüisme entenc assumir el que és que el castellà, l'espanyol és una llengua tan catalana com el català. O sigui, és que és tot mentida. Vull dir, a veure, Catalunya separada d'Espanya no ha existit mai, ni políticament ni culturalment. Vull dir, seria una tortuga que li traguessis la closca. Llavors, hi ha hagut aquí un invent per desnaturalitzar Catalunya, que el castellà és la llengua mare d'una immensa majoria de la gent entre 15 i 29 anys nascuda a Catalunya. Llavors, a veure, ens han enganyat, porten tot aquest temps enganyant-nos, intentant... És com si es pretengués que tu has de triar entre ser químic i català, o entre ser jugador de bàsquet i català, o entre beure cafè i ser català. És una cosa tan absurda com aquesta. Llavors, a veure, ser català és una manera de ser espanyol, i ser espanyol és una manera de ser català. I llavors, a veure, tot això ha sigut una lamentable deriva política i és molt complicat defensar-ho en els termes que penso que acabes de... Perquè, clar, com que tots hem patit, igual que el meu pare va confondre espanyol amb franquista, doncs jo també temo que hi hagi persones espanyoles o segons quins catalans que confonguin català amb això, català amb independentista, català amb antiespanyol, català... Llavors, a veure, jo la meva lluita és aquesta. La meva lluita ha estat aquesta i en política i fora de la política. I jo realment penso que tots els esforços per ser un sol poble, però és que ja ho érem, només havíem d'evitar que s'ho carreguessin. Això es defensa cada dia. I gràcies per venir, perquè tots els que esteu aquí dono per fet que això us preocupa i us interessa. I això ja és molt. Iván. Bueno, sí, quería comentar un par de detalles al hilo de la primera intervención y, digamos, el bilingüismo como herramienta para favorecer el universalismo, la universalización. Hay algo verdaderamente anómalo en Cataluña y es que hay una legión de profesores, la mayoría de hecho, que no contemplan que la enseñanza en lengua materna, y esto está demostrado por varios estudios, que la enseñanza en lengua materna suponga un beneficio pedagógico para los alumnos, para los catalanohablantes que se educan en catalán y para los castellanohablantes que se educan en castellano. Cuando yo a veces he intentado plantear esto en la sala de profesores, te dicen con el tono paternalista del pujolismo más genuino, te dicen que, como me ocurrió a mí el año pasado, el director que me dijo és que els estem fent un favor posant-los a l'aula d'acollida perquè els estem ensenyant a parlar en català y no se plantean que los están sacando de la clase, que están hurtando el derecho a aprender los conocimientos de las otras materias, ni siquiera se lo plantean porque digamos que la consecución del catalán es como una especie de bien superior. Y entonces eso, al hilo de los segundo y tercero que ha comentado usted, los sindicatos, pero no solo los sindicatos como usted defienden la inmersión lingüística, pero hasta tal punto que nos envían comunicados en defensa de la lengua cuando sale una sentencia del 25%. És a dir, aturem l'intolerable atac al català. Comisiones Obreras o UGT están en la misma línea. No se lo plantean, es decir,
parece mentira que los sindicatos, que en teoría deben favorecer los intereses de clase, y teniendo en cuenta que las clases más desfavorecidas suelen ser en su mayoría castellano hablantes, que no defiendan el derecho de los más desfavorecidos a educarse en su lengua materna. Es otra de las anomalías, el papel de los sindicatos en Cataluña, de todos. Y bueno, básicamente, y después quería hacer un apunte sobre lo de la voluntad de Pujol de integrar a los otros catalanes. Bueno, integrarlos asimilándolos. Aquí hablaríamos de los conceptos de asimilación cultural o transculturación. Pujol los quería... La aculturación o asimilación cultural los quería aculturar, es decir, sí, integrarlos en la sociedad catalana, pero como condición primera tenían que renunciar a su lengua, a su cultura y abrazar la lengua y la cultura catalana y el movimiento nacionalista. Y como sabía que con las primeras generaciones, la de mis padres, mis abuelos, que por si alguien no lo sabe, vivieron en poblados de chabolas, en Gerona, cuando llegaron, como sabían que con ellos era más difícil, lo intentaron con la tercera, cuarta generación. Y de hecho, Pujol fue muy hábil porque sabía que había que hacerlo poco a poco. Siempre utilizo la metáfora aquella de la rana, ¿no? la rana hervida, es decir, ir calentando la temperatura del agua poco a poco. Sabía que tenía que hacer eso. Y de hecho con muchos de nosotros casi funcionó, porque como yo cuento en el libro, bueno, yo me fui naturalizando, me fui mimetizando con el entorno cuando empecé a trabajar en la enseñanza catalana, ¿no? Y no es que fuera nunca nacionalista, pero había defendido, comprendido algunas de las razones del nacionalismo, ¿no? Y había defendido la inmersión lingüística, y había defendido algunos posicionamientos, argumentos basados en el victimismo. Lo estaba consiguiendo. Lo que pasa es que después vinieron los incompetentes que quisieron ir demasiado deprisa, seguramente porque sentían el aliento de la justicia del 3% y tot això. Se han precipitado, Y yo creo que se precipitaron. Yo creo que 5 o 10 años más de la gota malaya que llevaban desde los años 80 y cuidado. Y hubiéramos visto. Solo un apunte de cara al futuro y como una idea también de la sociedad civil catalana, hay una cantidad de profesores que se están jubilando impresionante. Están cogiendo a estudiantes de segundo, de tercero para ejercer, tú lo debes saber también, es decir, que igual todas esas generaciones se están jubilando, veremos lo que viene luego. Nadie quiere ser profesor y no me extraña. Los chavales ven lo que son las clases. Esta es otra, porque además en Cataluña se ha abrazado toda la retórica esta de la psicopedagogía moderna, de poner las emociones en el centro del sistema educativo, y al final ni una cosa ni la otra. Es decir, los alumnos son cada vez más básicos en sus reacciones. No quiero generalizar, que después también los alumnos que son muy sensibles se me enfadan cuando digo según qué cosas. Pero es cierto que al final Cataluña está a la cola en PISA, en las pruebas que se hacen de primaria, está a la cola del Estado, lo que había sido una potencia cultural, ¿no? que éramos la envidia del resto de España, pues eso se está perdiendo, ¿no? Pues con Iván pues cerramos. Gracias Ana, gracias Iván, gracias a Elda, Sociedad Civil Catalana, y hasta la próxima, que sé que estáis con una gran actividad. Gracias.